realizar la actividad 8 sobre la cartilla de legalización laboral, presentado por Claudia Milena Velázquez Cardoso y Luz Andrea Conde Buitrago, de la NRC 5473. Bueno, el Código Sustantivo de Trabajo es, según el decreto 2663 de 1950, en el artículo 1, tiene como la finalidad primordial en este código es de poder lograr la justicia en las relaciones que surgen entre los empleadores y trabajadores, con el fin de poder coordinar la economía y el equilibrio social. En cuanto al artículo 5, que es la definición de trabajo, es donde está regulando el código de toda actividad humana, sea material, intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta constantemente al servicio de otra, cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución del contrato de trabajo. La empresa Señora Panela, en el marco legal, el nombre de la razón social es distribuidora Señora Panela Sociedad por Acciones, lleva su NID, domicilio, la dirección y está ubicada en Bogotá. La empresa Señora Panela es una compañía que brinda sabor colombiano garantizado la calidad, además de contar con un amplio portafolio de productos adaptados a las necesidades de cada persona. Tiene como misión ser una empresa confiable y apasionada por su buena calidad en los productos. Como visión es ser una empresa líder e innovadora y orientada a la calidad de sus productos. Señora Panela, tiene valores, principios, transparencia y compromiso en nuestro hacer. Honestidad, vocación por el cliente, pasión, agilidad, desarrollo y bienestar del talento humano. Armonía, respeto, excelencia y solidaridad. Bueno, de acuerdo a la clasificación de los contratos, en la empresa Señora Panela se maneja verbal según su actividad a desarrollar y lugar donde se realizará, cuantías y formas de periodos de pago y duración de contrato, como también El contrato escrito. Definición de contrato laboral del artículo 22, Código Sustantivo del Trabajo. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural obligada a presentar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda mediante remuneración. Quien presenta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe empleador y la remuneración cualquiera que sea su forma de salario. La empresa maneja tipo de contrato solo escrito. Artículo 46. Debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser inferior a un año ni superior a tres meses, pero es renovable indefinidamente. Posee los tres elementos esenciales que el trabajador realiza labor presencial como colaborador y se le remunera el salario. bueno, de acuerdo a la empresa, también se gestiona el contrato laboral escrito, donde se diligencia ciertas informaciones como el lugar donde se va a prestar el servicio, el lugar de la contratación, fecha de la celebración donde se está estipulando el inicio de la labor del trabajador, la duración del contrato y la terminación del mismo, también como la identificación y el domicilio de ambas partes, la naturaleza del contrato y cantidad de la remuneración, forma y periodo de pago. Tipos de contrato obra-labor.
Su duración está por la obra y labor, no requiere preaviso, se acaba cuando culmina la obra, se pagan todas las prestaciones de ley, según el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajador, del Trabajo. Bueno, tipos de contrato indefinido. De acuerdo también a la empresa, también están sujetos este contrato que puede darse, como anteriormente lo decíamos, verbal o escrito, que es en un tiempo indefinido, donde se le paga todas las prestaciones, donde se rige por la ley del artículo 47 del Código de Sustantivo del Trabajo. Bueno, Bueno, sigue André. de acuerdo a la clasificación de los contratos, es de acuerdo por la duración y por las modalidades de trabajo. Entonces, de acuerdo a aquí a la empresa señora Panela, se maneja por dos tipos de contratos de acuerdo a lo estipulado en ¿me escucha? Sí, En el contrato a término fijo y indefinido. Entonces, de acuerdo al artículo 46 y al artículo 47, es de acuerdo al empleado, es de a un año, pero no puede excederse menos de 3 años si se renueva cada año. Y el contrato indefinido es donde, ejemplo, Laura, indica la fecha de inicio, más no de su finalización. También los contratos se realizan de forma escrita y verbal. Y también, como también hay derechos y deberes en las partes, donde como tanto el trabajador y el empleador deben cumplir los derechos y las obligaciones. Los elementos son como prestación personal de servicio, la continuidad de subordinación o dependencia del trabajador y una remuneración que es el que recibe el empleado. También se ve que durante el periodo o la labor del trabajador hay un periodo de prueba o por tiempo definido dependiendo del empleador, donde se hace por proceso y se hace dentro del contrato. estabilidad laboral. Se puede establecer la estabilidad en el empleo, consiste en el derecho en tener un trabajo constante y obtener el beneficio de un salario con sus respectivas prestaciones, que son las cesantías, intereses, primas de servicio, dotaciones, ARL y vacaciones, como también contra la voluntad y si no presenta una justificación relevante, de lo contrario será despedido. El contrato laboral, de acuerdo al artículo 495 del Código Civil, indica que el contrato al acto voluntario de una persona se debe adquirir una obligación para con otra. Bien puede ser para dar o hacer una cosa. Mientras que el contrato puede indicar a dos o más personas donde ambas adquieren responsabilidades a beneficio de la otra parte. Elementos del contrato del trabajo. El artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades por medio del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a favor de otra, que puede ser natural o jurídica, bajo su subordinación y a cambio de una remuneración salarial. De conformidad con lo previsto en el artículo 23, un contrato laboral se encuentra conformado por tres elementos que lo definen como tal. Es decir, si en una relación laboral faltan algunos de los elementos que mencionamos a continuación, no estaríamos hablando de un contrato de trabajo. De acuerdo a lo anterior,
Una de ellas es la prestación personal de servicio. Es cuando el trabajador que personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que la ejecución del trabajo no puede ser delegada a un tercero. Quien debe elaborar es la persona contratada. De acuerdo a esto, no puede, digamos, que un tercero realice las actividades que se hicieron en el contrato porque estaría incumpliendo con el contrato y en esto sería que el trabajador pudiera perder su trabajo por esa situación. La otra es continuidad, subordinación. La norma es clara, es cuando a lo que se entiende por subordinación, que no es otra que el deber del trabajador de acatar las instrucciones y órdenes que le da el empleador, en donde el trabajador no tiene autonomía ni libertad respecto al cómo y cuándo debe ejecutar el trabajo contratado. En cuanto a la retribución o remuneración del servicio, la norma simplemente se refiere como un salario con retribución del servicio, que es el que del pago, porque sea como remuneración o como contraprestación por la prestación personal del servicio. Bueno, de acuerdo al formato de contrato, es donde anteriormente decíamos que se reunían ambas partes para realizar dicho contrato, donde se ponen los nombres completos, identificación, el término de trabajo y si es individual y en este caso sería escrito. Plan de mejoramiento. Para el cambio del tipo de contrato de obra o labor a indefinido se presentará una disminución de nuestros índices de rotación y propiciará un mayor sentido de pertenencia entre nuestros colaboradores, lo cual al final se traducirá en empleados más motivados y un mejor servicio al cliente. También nivelar los sueldos de acuerdo a las áreas de trabajo para los colaboradores, para que los colaboradores estén a gusto con el equilibrio salarial de acuerdo a los cargos. Bueno, en este caso se realizó una entrevista al colaborador de la empresa, señora Panela. En este caso es el señor Andrés Barreto, de edad de 25 años, de la área de operaciones de logística, que de acuerdo a la entrevista, el señor nos indica que es una buena empresa, pero que no le gustaría, que le gustaría pasar de diferente contrato, ya que el contrato de él es a hora o labor, que no tiene beneficios como los tiene en el contrato fijo o indefinido. De acuerdo a este contrato, pues es la duración del contrato es hasta culminar la obra o el trabajo indicado. Y aquí el contrato no es por un año, sino como lo estipula, hasta la fecha que haya terminado el, la actividad. Como lo dice Andrea, el señor Andrés decía pues que quería cambiar como este tipo de contrato hora labor, ya que pues el contrato se termina pues ya cuando no hay más la labor o cuando el empleador lo requiera. Por eso él le gustaría, dice que le gustaría pasarse a un contrato fijo o indefinido, ya que estas tiene como las posibilidades de tener como vacaciones pagas, digamos ya tener más beneficios por parte de la empresa. Y esto sería todo. Muchas gracias.